Mundiales de Fútbol, la memoria que rueda. Serie periodística sobre la historia del torneo orbital, visto desde la mirada geopolítica, cultural, musical y literaria, con la realización de los profesores Mauricio Montoya y Gonzalo Medina, presentada por UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa La Memoria que Rueda. En el día de hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos con dos mundiales de fútbol. El Mundial de Fútbol de Francia 1998 y el Mundial de Fútbol de Corea y Japón 2002. Este segundo mundial, de manera inédita, por primera vez se llevará a cabo en dos naciones y por primera vez en el continente asiático. Y en relación con el primer mundial que mencionábamos, de Francia 1998, tendremos también un elemento inédito, el elemento de que por primera vez en este mundial participarán 32 selecciones, 32 que se mantienen hasta el día de hoy. Escuchábamos al inicio del programa la canción oficial, ese himno oficial de la Copa Mundial de Francia de 1998, interpretado por el puertorriqueño Ricky Martin, una canción que llevó por título La Copa de la Vida, bastante pegajoso su ritmo y también con una letra bastante llamativa. Y en este marco de este Mundial de Francia de 1998, pues entramos con una serie de acontecimientos y en esta continuación de acompañamiento por el maestro uruguayo Eduardo Galeano, y esta vez en otro de sus libros sobre fútbol, tal vez en el último, uno de sus póstumos libros que escribió el maestro sobre fútbol, llamado Cerrado por Fútbol, nos contextualiza el maestro Galeano de la siguiente manera. India y Pakistán realizaban el sueño de la bomba propia, queriendo meterse como perico por su casa en el exclusivo club nuclear de las grandes potencias. Las bolsas de valores asiáticas yacían por los suelos y en Indonesia se desplomaba la larga dictadura de Suharto, que perdía el poder, pero no perdía los 16.000 millones de dólares que el poder le había otorgado. El mundo se quedaba callado de Frank Sinatra, llamado La Voz. 11 países europeos se ponían de acuerdo para lanzar a la circulación una moneda única llamada euro. Fuentes bien informadas de Miami anunciaban la inminente caída de Fidel Castro, que iba a desplomarse en cuestión de horas. A pesar de la huelga de Air France, que complicó bastante las cosas, 32 selecciones acudieron al flamante estadio de Saint-Denis para disputar el último mundial del siglo. 15 equipos de Europa, 8 de América, 5 de África, 2 del Medio Oriente y 2 selecciones de Asia. Bueno, como siempre, el cordial saludo para todos nuestros oyentes que nos siguen acompañando en esta serie radial sobre los mundiales de fútbol, la memoria que rueda. Y hablando de Europa, Mauricio, pues es importante destacar lo que yo llamaría un común denominador en la situación del continente en ese momento, 1998, y lo que es también la situación de Colombia en ese mismo año. El conflicto armado interno ya llegando a niveles exacerbados, sobre todo porque fue el año en el cual las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia realizaron 3 grandes operativos que produjeron numerosas bajas en las Fuerzas Armadas de Colombia y al mismo tiempo también numerosos rehenes secuestrados que gradualmente fueron negociados con el gobierno, por ejemplo, de Ernesto Samper a través de un intercambio, y más adelante también fueron liberados gracias a la mediación de entidades internacionales, de gobiernos amigos, entre otras acciones. Y vale la pena destacar, hablando de Europa, cómo en esa década de los 90 y ya en 1998
la famosa guerra de los Balcanes estaba llegando y adquiriendo ya niveles, digámoslo, de gravedad y al mismo tiempo de agudización. Entre otras cosas, fue una guerra que de alguna manera se originó a partir del fallecimiento de su gran líder, del general Josip Broz Tito, quien había fallecido en 1980. Pero ya en 1991 empiezan a gestarse movimientos independentistas y gradualmente también esa gran Yugoslavia entra en una confrontación, en un desangre inmenso que da lugar posteriormente ya a la desaparición de esa república y a la aparición a su vez de repúblicas independientes. Entonces, ese contexto vamos a tratar de presentarlo de manera muy concisa a través de este registro de la televisión europea. La muerte de un viejo dictador comunista que lleva décadas en el poder muchas veces marca el principio de grandes cambios. La muerte de Josep Tito no fue una excepción. Desde 1944 hasta su muerte en 1980, Tito gobernó a Yugoslavia. Yugoslavia era un país poco usual. Estaba dividido en 6 repúblicas dominadas por distintos grupos étnicos y religiosos, incluyendo a los serbios, que eran ortodoxos, los croatas, que eran católicos, y los bosníacos, que eran musulmanes. Aunque las diferentes repúblicas llevaban siglos de tensiones, Tito había logrado mantener la paz gracias a su gran popularidad y a una política de unidad y fraternidad que reprimía el nacionalismo y los movimientos separatistas. Pero después de su muerte, su famosa unidad se empezó a desmoronar. En ese marco, profe, encontramos que esa separación a partir de la guerra que usted muy bien mencionaba, pues empieza a fomentar la aparición primero de naciones que luego se volverán países, y entre esos podemos hacer mención de uno que sería revelación en este Mundial de Fútbol, Croacia, ¿no? Que con jugadores como Davor Šuker, quien a la par terminaría siendo el goleador de este mundial, llevarían a su selección a estar en el cuadro de honor. Y es bastante interesante eso, profe, porque de alguna manera, pues a lo largo de estos años, desde el 98 hasta el 2006, la disgregación de Yugoslavia empezará a dar al mundo nuevas naciones. Macedonia, Croacia, y posteriormente llegaremos hasta el año 2006, donde esta llamada antigua Yugoslavia solo terminará unificada bajo 2 pueblos, Serbia y Montenegro, que ya después de 2006 también estarán separados, y nuestros oyentes pues ahorita se hacen el ejercicio, podrán ver que en este Mundial de Rusia 2018 pues tan solo aparece la participación de Serbia. Entonces, con eso un poco también mostrando esas transformaciones y esas luchas internas en países que hoy ya no existen, que estaban nutridos de múltiples naciones y que con el tiempo generaron lo que hoy conocemos como nuevos países. El escritor español Juan Goytisolo, fallecido hace muy pocos meses en Marrakech, ciudad de Marruecos, escribió en 1994 el libro Cuadernos de Sarajevo, el resultado de un recorrido que él hizo por esos países, esos territorios y particularmente Sarajevo, y toda esa vivencia la consignó en este libro. Quiero destacar un fragmento de ese relato del premio Cervantes, el español Juan Goytisolo. Tal vez el mejor ejemplo de la hazaña de los fundamentalistas panserbios y del coraje de quienes les resisten sea el diario, hoy mundialmente célebre, Oslobodenje. La torre oval que albergaba las oficinas de la redacción es ahora una mole desfigurada por los obuses, torturada estructura de estalagmita gaudiana o de muñón implorante, quizás vengativo. Tanto empecinamiento en el machaqueo revela la obsesión de los asediadores por acallar la voz de las víctimas. El día que vamos con Alba y Gervasio Sánchez, un reportero gráfico, tras recorrer velozmente en auto la avenida de los francotiradores en el jardín adjunto a la fachada delantera, a cubierto de aquellos, varios periodistas y tipógrafos lavan y cuelgan al sol sus prendas o descansan del trabajo nocturno a la sombra de los pequeños abetos.
Juan Goytisolo y su libro Cuaderno de Sarajevo. Con eso también vale, profe, mencionar aquí que Francia en este mundial se convierte junto con Italia y México en ser los países, también con Alemania, aunque esa salvedad de que en el 74 la Alemania estaba dividida, en ser anfitriona por segunda vez de un campeonato mundial. Pasarían 60 años. Recordemos que Francia había sido anfitrión en 1938 y así en 1998 otra vez recibía la Copa del Mundo y finalmente, como no lo había logrado esa vez en el 38, ahora sí lo logra y se consagra campeón. Es bastante importante también aquí en esas curiosidades que vamos mencionando, no olvidar aquella figura que nos ha acompañado a lo largo de estos mundiales, esa mascota que para el caso de este mundial pues era bastante particular, llevaba por nombre Fotix, un personaje pintoresco que tenía pues una pinta de gallo con los colores típicos franceses y con un balón. El nombre de esta mascota pues hacía referencia al inicio Fot, al fútbol en francés, y también al recuerdo vivo de aquel legendario héroe de tiras cómicas Asterix, esa figura gala que de alguna manera pues hacía resistencia al Imperio Romano y que se convirtió en la mascota que animó este campeonato mundial. Pero volvamos a Colombia. Como decíamos hace un momento, fue uno de los años más violentos, de mayor confrontación militar entre las distintas guerrillas, particularmente las FARC y los gobiernos. Hablando de 1998, de Ernesto Samper, ya terminando, y de Andrés Pastrana Arango, quien meses después presentaría ya su propuesta de diálogos con las FARC, para lo cual se facilitó y se propició un lugar despejado, un territorio en San Vicente del Caguán, desmilitarizado, en el cual transcurrirían diálogos de paz que finalmente pues no llegaron a buen término y dio origen posteriormente a la reanudación de las hostilidades. Entonces yo quiero que escuchemos un registro sonoro de lo que fueron estos ataques de las FARC en 1998. Destacamos, uno, el ataque llamado del Villar, en donde murieron 61 militares y 43 más fueron tomados como rehenes. De igual manera, el ataque a la base antinarcóticos en Miraflores, también con su cuota de muertos y de secuestrados. Y de igual manera, el ataque a Mitú, que también fue de una violencia grande y obviamente con víctimas de lado y lado. Entonces escuchemos un registro sonoro destacando lo que fueron estas confrontaciones armadas. Allá en Peñas Colorada, por el rumbo del Caguán, exacto, en el cañón El Villar, donde fue la cruel batalla, rebeldes y militar. Un batallón de soldados se estacionó en el lugar. Buscaban a tiro fijo también al mono Jojoy, el jefe del movimiento era Aguilar el Mayor. Ya llevaban 7 meses que habían llegado al lugar y ya tenían amistad con mujeres del lugar. La guerrilla por su parte planeaba cómo atacar. En ese orden de ideas, profe, y como lo hemos dicho en algunos otros programas, a pesar de todas estas circunstancias trágicas y dolorosas, pues el mundo entra en la euforia del fútbol y no podemos dejar aquí de mencionar lo que Eduardo Galeano llama las estrellas, pero también aquellos récords que se llevaron a cabo durante este mundial. Y vale la pena mencionar aquí dos figuras, una de ellas el alemán Lothar Matthäus, que igualó en este mundial el récord de 5 participaciones que hasta ese momento lo había sostenido el guardameta mexicano Antonio Carvajal, y además se convirtió Lothar Matthäus en el jugador con más partidos en un mundial, 25, superando así al italiano Paolo Maldini, que
que tenía un registro de 23, y al mismo argentino Diego Armando Maradona, que tenía un registro de 21 partidos. Y hay una anécdota aquí muy particular de una de esas estrellas de ese mundial, pues del que se esperaba mucho y que dio mucho, como fue el conocido Gordo Ronaldo, pero que en esa final pues deslució, y al deslucir también deslució Brasil, que perdió la oportunidad de ser allí tetracampeón del mundo, y por ende pues cedió el trono a Francia al ser derrotado por 3-0. El maestro Galeano tiene un fragmento bastante interesante que se refiere a Ronaldo y dice lo siguiente: a los 14 años, Ronaldo era un mulato pobre de los arrabales de Río de Janeiro, que tenía dientes de conejo y piernas de gran goleador, pero no podía jugar en el Club Flamengo porque el dinero no le daba para pagar el ómnibus. A los 22 años, Ronaldo ya facturaba $1.000 por hora, incluyendo las horas que dormía. Abrumado por el fervor popular y la presión dineril, obligado a brillar siempre y a ganar siempre, Ronaldo sufrió una crisis nerviosa, con violentas convulsiones, horas antes de la definición del Mundial de 1998. Dicen que Nike lo metió a las malas en el partido contra Francia. El hecho es que jugó, pero no jugó, y no pudo exhibir como debía las virtudes del nuevo modelo de botines, el R9, que Nike estaba lanzando al mercado por medio de sus pies. Bueno, pues eso también nos da cuenta de cómo gradualmente el fútbol ha entrado en un proceso, yo diría ya irracional, de industrialización, donde todo es vendido, donde todo es publicitado y donde el futbolista se convierte prácticamente en una especie de valla ambulante. Y hay que decirlo que ahora, con motivo de la inauguración del famoso VAR, con mayor razón el fútbol pretenden convertirlo en una ciencia exacta, a partir de no permitir el error, lo cual personalmente pienso es un imposible, porque son seres humanos quienes juegan y son seres humanos quienes dirigen los partidos. Con esa idea, profe, que usted mencionaba al final, nos vamos adentrando a ese otro mundial. Esa tecnología, esa ciencia o esa nueva revolución industrial, pues nos va a llevar nada más y nada menos que al primer mundial que realiza el continente asiático. Corea y Japón, estas dos potencias mundiales, se unen para en 2002 celebrar una nueva cita orbital. Y escuchamos al fondo de esta transmisión la canción que sería la canción oficial de aquel mundial, una canción llamada Boom, interpretada por Anastasia, pero con una versión latinoamericana, cantada por Patricia Manterola, y que en español se conocía como Que el ritmo no pare. Estas canciones pues adornaron este mundial, que fue considerado el mundial de la revolución tecnológica, no solamente por los estadios, no solamente por todas aquellas cosas magníficas que siempre se atribuyen en tecnología a los japoneses y a los coreanos, sino también porque abría el siglo XXI. Y además de ello, pues estaba enmarcado en el hecho de que tiempo atrás, el 11 de septiembre de 2001, se habían suscitado los atentados contra las Torres Gemelas. Es decir, era un mundial marcado por el terrorismo, marcado por el miedo y también a la par con mucha zozobra, pendientes de que en cualquier momento un atentado pudiese afectar el desarrollo del campeonato orbital. Pero a partir también de esos atentados del 11 de septiembre de 2001, en pleno gobierno de George Bush hijo, el mundo también sufre como una especie de revulsivo, por así decirlo, como una especie de transformación, pero desde el punto de vista militar, porque tan pronto ocurren los atentados, Bush prácticamente lanza una amenaza contra el mundo, entre otras cosas diciendo que quien no esté con los Estados Unidos estará contra ellos. Y comienza una serie ya de invasiones militares, comenzando por Afganistán, después por Irak, que entre otras cosas termina esa coyuntura con el enjuiciamiento y posterior ahorcamiento de Saddam Hussein, el famoso líder iraquí que se resistió en un primer momento a esa invasión de los Estados Unidos, pero como digo, fue capturado y luego ahorcado. En este contexto, profe, también el maestro Galeano, en este bello libro de Cerrado por Fútbol, tiene dos referencias que me gustaría mencionar por lo interesante que suenan para este mundial. Dice Galeano:
El Hombre Araña batía los récords de taquilla de la historia del cine. Fuentes bien informadas de Miami anunciaban la caída de Fidel Castro, que iba a desplomarse en cuestión de horas. Se desplomaba en cambio la Argentina, el país modelo, y se venían abajo la moneda, el gobierno y todo lo demás. En Venezuela, un golpe de estado derribaba al presidente Chávez, una pueblada restituía al destituido, pero la televisión venezolana, campeona de la libertad de información, no se enteraba. Fueron 2 los campeonatos mundiales de fútbol. En uno jugaron los deportistas de carne y hueso. En el otro, al mismo tiempo, jugaron los robots, los atletas mecánicos, programados por ingenieros, que disputaron la Copa Mundial de los Robots de 2002 en un puerto japonés frente a la costa coreana. Es bastante interesante eso, profe, porque en ese marco pues vemos que las mascotas de este mundial son mascotas con características extraterrestres. Esa es otra de las grandes novedades. Todas las otras mascotas tenían como al menos esa salvedad de estar más cercanas a nosotros, pero estas que son llamados los Atmos y que además vienen de un planeta imaginario que se conoce como la Atmozón, son 3 extraterrestres: Ato de color amarillo, Nike de color azul y Kaz de color violeta, ambos de un planeta extraño donde se juega un deporte parecido al fútbol que llaman allí Atmobal, y que de alguna manera pues están en una serie de televisión donde ellos, gracias a unos técnicos y a otros juegos, pues sueñan con participar en un campeonato mundial en el que se enfrente a los humanos. Nada más particular entonces para decir que es el mundial en el que gana protagonismo la tecnología, la ciencia e incluso la extravagancia de los extraterrestres. Y en ese año 2002, llegando a nuestro país y ubicándonos en nuestra ciudad Medellín, pues ocurrió la trágica, la tristemente célebre Operación Orión en la Comuna 13 de nuestra ciudad de Medellín. Llevaba 2 meses al frente de la presidencia de la República Álvaro Uribe Vélez y era alcalde de la ciudad Luis Pérez Gutiérrez. Se montó todo un gran operativo militar que permitió de alguna manera reprimir a las fuerzas insurgentes urbanas que allí estaban ubicadas. Pero, como siempre se dice, fue una victoria pírrica porque el costo de esa acción militar fue mucho mayor en términos de víctimas, de civiles y al mismo tiempo de desaparecidos. A la fecha es todavía una causa casi que mundial la lucha por recuperar, por encontrar a numerosas personas que fueron desaparecidas en esa denominada Operación Orión, que tuvo la participación del paramilitarismo trabajando en conjunto con las Fuerzas Armadas regulares. En este marco también, profe, y como lo veíamos en el mundial anterior, pues sumado a las tragedias, pues estaban las euforias y los récords que no se podían dejar de dar. Y en este mundial pues hay un récord muy interesante que hasta el día de hoy se mantiene vigente en la historia de los campeonatos mundiales. En el partido por el tercer puesto entre Turquía y Corea del Sur, Hakan Şükür, del seleccionado turco, se convirtió en el jugador más precoz porque anotó el gol más rápido de todos los mundiales. El reloj apenas marcaba 11 segundos. Con esta hazaña, Hakan Şükür destronaba al checoslovaco Mašek, que en el Mundial de Chile de 1962 pues había mantenido ese récord cuando frente a la selección mexicana había anotado un gol a los 15 segundos de iniciado el primer tiempo. Así también, profe, son historias de récords, son historias de tragedias, son historias de tecnología y son historias de las puertas del siglo XXI que aún hoy mantienen con el poder de la FIFA y con el interés de miles de aficionados una época llena de consumo y llena de consumo por fútbol, por marcas, por el hecho de la moda y las mismas publicidades que construyen las figuras de los jugadores. Y en ese 2002, volviendo con Colombia, pues digamos que lo que se convirtió gradualmente en consumo ya diario, cotidiano, desgraciadamente, pues fueron las grandes masacres, fueron los famosos, entre comillas, falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Y en ese año 2002 particularmente debemos destacar la muerte del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y de quien era su consejero de paz, Gilberto Echeverry Mejía, quien también había sido
ministro de Defensa. En un intento de rescate por parte de las fuerzas militares, las FARC dieron muerte a estos dos funcionarios y líderes antioqueños, y obviamente le significó al gobierno de Uribe Vélez pues toda una resistencia, todo un rechazo nacional por considerar de que se había puesto en peligro la vida tanto del gobernador Gaviria Correa como de Gilberto Echeverry Mejía, el hermano, entre otras cosas, de un gran escritor, de Arturo Echeverry Mejía, autor del Hombre de Talara, entre algunas de sus novelas. Entonces ese año 2002, un poco para sintetizar, yo diría que fue el inicio de toda una época, de todo un periodo de tragedias, de desapariciones, de ejecuciones extrajudiciales, incluso ya de persecuciones dentro del mismo Estado y desde el Ejecutivo a magistrados de la Corte Suprema, a periodistas y a opositores políticos. Y finalmente no podemos dejar aquí de mencionar que este mundial es ganado por Brasil, que además de acceder por tercera vez consecutiva a una final, se consagra campeón tras derrotar a Alemania y se convierte por quinta vez en campeón mundial, algo inédito hasta el día de hoy. Brasil es el único pentacampeón del mundo. Además de eso, es el único país que ha participado en todas las citas orbitales, incluida la de Rusia, y que en ese mundial específicamente de 2002 tuvo la revancha del gordo Ronaldo, que además de llevarse la copa, se llevó la distinción como goleador con 8 tantos. Pero antes de despedirnos, queremos destacar y al mismo tiempo reconocer la vinculación de numerosas emisoras pertenecientes a la red precisamente de emisoras universitarias culturales que están reproduciendo esta serie radial sobre los mundiales de fútbol. Agradecemos a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, a la UFM Estéreo Caña, Universidad Francisco de Paula, Santander, a Unicauca Estéreo de la Universidad del Cauca, a UFPS Radio 95.2 FM Universidad Francisco de Paula, Santander, Cúcuta, Javeriana Estéreo en Cali, Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Radio Universidad de Pamplona, Unicor Estéreo, Universidad de Córdoba, Montería, Uniguajira Estéreo, Riohacha, emisora la UFM Estéreo, Uniquindío, Armenia, Radio de la Universidad Santo Tomás, Bogotá, CES de Radio Universidad, Medellín, Radio Universidad Surcolombiana, en Neiva, Radio Universidad de Nariño, Estéreo, Universidad de Nariño, Pasto, Unisucre, FM Estéreo, Sincelejo, Unipanamericana Estéreo, Compensar, Bogotá, Radio Cóndor, 1540 AM Fundécada de la Universidad Autónoma de Manizales y la Universidad del Valle Estéreo, Univalle, 105.3 FM, Universidad del Valle en la ciudad de Cali. Con eso pues cerramos nuestro programa de hoy. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a todos ustedes nuestros oyentes por mantenerse fieles a este programa, y los invitamos para una próxima emisión en la que tendremos la oportunidad de encontrarnos con los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Hasta pronto. Mundiales de Fútbol, la memoria que rueda. Serie periodística sobre la historia del torneo orbital, visto desde la mirada geopolítica, cultural, musical y literaria, con la realización de los profesores Mauricio Montoya y Gonzalo Medina, presentada por UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.